Hola, bienvenidos y bienvenidas a Diversión en la Cama. Hoy vamos a hablar de menopausia y sexo. Bien, no voy a meter demasiado en temas de medicina y ciencia. Hoy os voy a hablar de la menopausia y de la sexualidad un poquito desde el punto de vista de la energía sexual. ¿Cuál es la idea de la menopausia y el patriarcado? Pues que una mujer, cuando llega a la menopausia, a la edad no fértil, pues deja de ser sexual. ¿Por qué? Porque hay factores que influyen, que dicen que si dejas de lubricar, por la falta de estrógenos, que si dejas de tener deseo sexual, que si los sofocos, que si las cosas. Entonces, como que al final una mujer que entra en la menopausia es inútil sexualmente. Eso es un poquito lo que siempre el patriarcado a lo largo de la historia nos ha vendido, que la mujer no puede tener sexo o no es sexual, ni deseable, ni deseosa cuando entra en la menopausia. En verdad, la mujer menopáusica suele ser más deseante, suele tener mucho más deseo sexual y mucha más capacidad de tener relaciones sexuales. Lo que pasa es que la falta de deseo, ya hemos hablado en otros vídeos y demás sobre el deseo y demás, pues que tiene mucho que ver que el deseo es algo que se trabaja, no es algo que ocurre, no es algo hormonal. Entonces, aunque a la mujer le desciendan las hormonas, con la menopausia no va a descender el deseo está aquí, en la cabeza, en el cerebro. Entonces el deseo sexual va a seguir ahí, pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues os voy a hablar ya de la energía sexual. Mirad, resulta que la mujer necesita más o menos como un 40% de su energía vital en cada ciclo menstrual para poder generar ese óvulo y poder, si se quedase embarazada, generar vida. Entonces, se necesita todos los meses un 40% de tu energía vital. Imaginaos que, aparte de quitarte tu energía vital un 40%, tú tienes que hacer tu día a día, que requiere un esfuerzo y una energía muy grande. La mujer se acostumbra a eso, a que el ciclo menstrual le robe esa energía y a seguir trabajando y haciendo cosas, y tener sexo, por supuesto, y cuidar a la familia, y trabajar, y divertirse, y viajar, y hacer todas las cosas que hace de sus quehaceres día a día. Menos un 40% de energía. De repente llega la menopausia y ya no hay ciclo menstrual. Entonces, lo que haces es que te sumas un 40% de energía sexual. La energía es calor. ¿Qué vamos a conseguir? Pues esos sofocos que nos dan es un exceso de energía. Una energía vital, una energía sexual que aumenta, que es más. La energía sexual se genera a través de la energía vital, pero cuanto más energía vital, más energía sexual vamos a generar y a concentrar. Pues normal, cuando hay tanta energía sexual en nuestro cuerpo, ¿qué nos pasa? Que nos dan sudores, calores. No sudamos cuando follamos, no sudamos cuando nos excitamos mucho. Cuando nos gusta a alguien, cuando nos excita a alguien, empezamos a sudar, nos sudan las palmas de las manos, lo de los pies. Pues es por esa energía que se genera. Si encima de repente la vida te regala un 40% de energía, ¿no os va a dar sofocos? Muchísimo. Entonces eso es lo que ocurre. Claro, esos sofocos es como, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Te dicen, en menopausia es normal, es esto, es lo otro, y lo que te hacen es parecer enferma. Claro, si tú te lo crees, es lo que ocurre. Cuando llego a la edad de la menopausia, ya empiezo a mi cabeza, no voy a tener deseo sexual, voy a tener muchos sofocos, voy a ser una enferma. Eso es lo que ocurre realmente, te convencen de ello. ¿De qué? No sirves para el sexo. Y tú te lo crees, y cuando te lo crees, pues no compruebas, no haces. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué es lo que ocurre? Pues ya hemos dicho, es un exceso. Entonces eso lo que genera es realmente más deseo sexual. ¿Qué hay que empezar a hacer? A tener relaciones sexuales, a masturbarse y demás. Es lo que va a ocurrir. Yo he visto muchísimas mujeres en consulta menopáusicas que venían diciendo que es que estaban súper secas, que no lubricaban, que no tenían deseo sexual, y en verdad salir de la consulta pues con una lubricación brutal, incluso más que antes de la menopausia, porque la lubricación va a formar parte también, sobre todo, de la excitación.
Está claro que sí, que la lubricación de la entrada puede tener que ver con los estrógenos, con las hormonas, pero lo que es la lubricación de la vagina, el flujo vaginal, tiene que ver con la excitación, porque el flujo vaginal no se pierde nunca. El flujo vaginal al final no deja de ser un filtrado del suero sanguíneo. Entonces, cuanto más sangre hay en la zona pélvica, pues más suero va a filtrarse y más flujo vaginal va a haber, más lubricación va a haber. Y va a salir hacia afuera y lo vas a notar en la entrada de la vagina. Entonces, si tú te excitas, y la excitación no depende de ningún tipo de hormona tampoco, y de si tienes regla o no tienes regla, pues eso es lo que va a ocurrir, que te excitas mucho y vas a lubricar mucho. La cuestión es que hay que conseguir la excitación. ¿Cómo? Como hemos hablado en otros vídeos, en otros momentos, y que todos sabemos. La piel, el contacto y demás. Si lo que vamos es a follar directamente, pues evidentemente te vas a notar más seca, te va a doler, te va a irritar y lo vas a rechazar. Pero si dedicamos a acariciar nuestro cuerpo, a besar, a jugar, a hacer masajes eróticos, te vas a excitar mucho. Y si te excitas mucho, vas a lubricar mucho. Y además, si tienes luego sexo, esa energía, ese calor que tienes, esos sofocos, se van a calmar. ¿Por qué? Porque estás gastando, digamos, esa energía sexual, la estás esparciendo por todo tu cuerpo y utilizándola de otra forma, no la estás acumulando. Cuanto más acumulas, más sofoco vas a tener. Entonces, cuanto más folles, pues menos calor vas a tener. Además, como tienes ese exceso de energía sexual, quizás, bueno, y casi seguro, vas a tener más deseo sexual, vas a ser más sexual, vas a tener más ganas. De hecho, la mayoría de mujeres que ya tienen la menopausia o que han entrado en la menopausia que yo conozco, se divierten mucho más, disfrutan muchísimo más de su cuerpo y admiten que su placer ha cambiado a mejor. Entonces eso es lo que yo quiero explicar. La menopausia no es una enfermedad, la menopausia no provoca que tengáis peor sexo o que ya no podáis tener sexo. Menopausia es casi diría yo un regalo, porque ya no os podéis quedar embarazadas. Por ejemplo, cuando tenéis pareja estable ya podéis dejar de tomar anticonceptivos o dejar de usar condón. Por el otro lado, debéis de entender que esos sofocos es un exceso de energía que tenéis que intentar regular, pues masturbándoos, teniendo sexo, lo que queráis, como queráis. ¿Vale? No es una enfermedad y no os limita, al contrario, vais a descubrir un gran placer en vuestro cuerpo y mucha más deseo sexual al tener mucha más energía sexual. Que no os quedéis pensando que os pasa algo, que ya no vais a poder tener sexo bueno o que vaya vida voy a tener. No estáis enfermas, no es una enfermedad, es una parte más de la vida, una etapa más que una vez que la aceptas y la entiendes, la vas a disfrutar. ¿De acuerdo? Pues eso es. Así que ya sabéis, si todavía no estáis en la menopausia, empezad a concienciaros de que eso es lo que vais a poder conseguir, y las que estáis, intentad cambiarlo si estáis en ese momento, y las que todavía estéis, las que tengáis menopausia pero que habéis visto que no os ha afectado para nada todo lo que se dice de ello, escribid, poned comentarios y así pues que os puedan leer otras mujeres y que vean que es cierto lo que os estoy diciendo. Vale, pues nada, cualquier duda, cualquier cosita nos escribís, comentáis y por favor, por supuesto, suscribiros, darle a la campanita de las notificaciones para que os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y gracias por estar ahí, por hacer esto posible, y nos vemos en el siguiente vídeo.